Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a platicar ahora, vamos a ver la norma como tal. Esta es la norma. Y vamos a platicar acerca de cuáles serían las mejores herramientas que pudiéramos nosotros utilizar para darle cumplimiento de una manera eficaz. Entonces vamos a platicar de la norma. Vamos a iniciar con algunos temas de relevancia. Primero, las normas ISO se tienen que adquirir. No son de libre distribución. En este caso, esta norma fue adquirida por la asociación. Tiene un número de compra, la fecha en que se bajó, el correo responsable y la empresa que la adquiere. Esto es importante que ustedes lo sepan porque no se puede distribuir de manera libre. Habría una consecuencia legal por la distribución abierta del tema. Y luego viene lo que platicábamos, vamos a platicar en el índice cuáles serían los elementos, contexto de la organización, comprensión de la organización y su contexto, luego el 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinación del alcance del sistema de gestión del compliance en el 4.3, 4.4, sistema de gestión del compliance, 4.5, obligaciones de compliance y 4.6, evaluación de riesgos del compliance. En el 5 sería liderazgo y compromiso, el órgano de gobierno y la alta dirección, la cultura del compliance, la gobernanza del compliance, luego la política de compliance, roles y responsabilidades y autoridades, el órgano de gobierno y la alta dirección, la función del compliance, dirección y personal. Planificación, las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, los objetivos de compliance y planificación para lograrlos y la planificación de los cambios, el apoyo, lo que decíamos era los recursos, la competencia, generalidades, proceso de empleo, formación, toma de conciencia, comunicación, información documentada, y dentro de información documentada pues están los manuales. Las generalidades, la creación y actualización de la información documentada, el control de información documentada. Luego viene la operación, planificación y control operacional, establecimiento de controles y procedimientos, planteamiento de inquietudes y procesos de investigación. Y el 9, evaluación del desempeño, seguimiento y medición, análisis de evaluación, generalidades, fuentes de información sobre el desempeño del compliance, desarrollo de indicadores, informes de compliance, mantenimiento de registros, la auditoría interna, generalidades, programa de auditoría interna y la revisión por la dirección, que serían las generalidades, la entrada de la revisión por la corrección, por la dirección. Y la 10, la mejora continua y las no conformidades y las acciones correctivas, que es lo que hemos platicado. Esto es lo que contiene la norma y tiene una guía para el uso del documento que no nos vamos a detener a ver. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la norma. Aquí está el cuadro que ya analizamos. Tenemos los términos y definiciones. Me voy a detener en algunos que son importantes. ¿Qué es una organización? Es una persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones en el grupo para el logro de sus objetivos. La organización puede ser un trabajador independiente, puede ser una firma, un despacho, una empresa, puede ser una autoridad, puede ser una sociedad anónima, una corporación, puede ser una organización de beneficencia, puede ser una combinación de estas. Entonces, una organización no necesariamente es una persona jurídica, puede ser una persona física también. Una parte interesada es una persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por parte de la decisión o actividad. Entonces, una parte interesada es alguien a quien podemos afectar con el desarrollo de nuestras operaciones. Alta dirección, una persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización de alto nivel. Sistema de gestión, es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos, procesos y para lograr los objetivos. Es el sistema de gestión.
Una política son las intenciones y la dirección de una organización como las expresa formalmente su alta dirección. Es una política hacia dónde va, expresada por la alta dirección. Objetivo es un resultado a lograr. Un riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, es decir, la posibilidad de no lograrlos. Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que emplean o transforman elementos de entrada para obtener resultados. Competencia es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Una información documentada es la información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio en que está contenida. El desempeño es un resultado medible. La mejora continua es la actividad recurrente para mejorar el desempeño. La eficacia es el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Un requisito es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Conformidad es el cumplimiento de un requisito. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Una acción correctiva es una acción para eliminar las causas de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. Una auditoría es un proceso sistemático e independiente para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Una medición es un proceso para determinar un valor. Un seguimiento es determinación del estado de un sistema y un proceso o una actividad. Un órgano de gobierno es una persona o grupo de personas que tienen la última responsabilidad de autoridad en las actividades de gobierno y políticas de una organización, ante quienes la alta dirección informa y rinde cuentas. El personal son los individuos de una organización reconocida como laboral en la legislación o práctica nacional o en cualquier relación contractual cuya actividad dependa de la organización. La función del compliance es la persona o grupo de personas con responsabilidad de autoridad para la operación del sistema de gestión del compliance. El riesgo de compliance es la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del no cumplimiento de compliance respecto a las obligaciones de compliance y de una organización. Las obligaciones de software son requisitos de una organización, tiene obligatoriamente que cumplir, así como aquellos que una organización elige voluntariamente cumplir. El compliance o cumplimiento es el cumplimiento de las obligaciones de compliance de la organización. El no cumplimiento de compliance es el incumplimiento de las obligaciones de compliance. La cultura del compliance son los valores, ética, creencias y conductas que existen en una organización y que interactúan con las estructuras y sistemas de control de la organización para producir normas de comportamiento que conducen al compliance. La conducta es un comportamiento y prácticas que repercuten en el resultado de los clientes, empleados, proveedores, mercados y comunidades. Una tercera parte es una persona o organismo que es independiente de la organización. Un procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Ahora sí, vamos con el contexto de la organización. Contexto. Es la comprensión que nosotros tenemos de la organización. Es decir, involucra los elementos de cuál es el modelo de negocio, cuál es la naturaleza y el alcance de las relaciones comerciales de terceras partes, cuál es el contexto legal y regulatorio, cuál es la situación económica de la organización, cuál es el contexto social, cultural y ambiental, cuáles son las estructuras, políticas, procesos, procedimientos y recursos internos, incluyendo la tecnología, cuál es su cultura del compliance, es decir, quién soy, qué hago, cuáles son los productos que ofrezco al mercado, en dónde opero, con qué recursos. Por eso cada organización tiene que entender su contexto. Si yo les preguntara, díganme alguna herramienta que ustedes conozcan para conocer el contexto de la organización, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería un ejemplo de esta herramienta? ¿Cuál se les ocurre que pudiera ser una herramienta? ¿No se podría hacer el análisis de Pestel? Ok, muy bien.
Pudiera ser una matriz FODA, pudiera ser nuestra planeación estratégica, pudiera ser, aquí lo importante para los que estamos en el curso es entender que el contexto es la base sobre la cual yo necesito contextualizar o razonar la posición que guarda la organización en base a su entorno. Ejemplo, no es lo mismo una empresa que se dedica a dar crédito de nómina a empleados de gobierno que una empresa que se dedique a dar créditos de nómina a empleados de una empresa particular. Aunque los dos den créditos de nómina, los riesgos son diferentes. La forma como opera la empresa debería ser diferente. Los objetivos de las empresas deberían ser diferentes. Aún estando hablando del mismo tipo de empresa y aún estando hablando del mismo tipo de producto al mercado, ¿eh? ¿Ok? De acuerdo. Entonces, por eso es importante entender el contexto. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y las herramientas que yo puedo utilizar, pues básicamente son todas aquellas que utilizamos para la planeación estratégica. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización debe determinar quiénes son las partes interesadas. Díganme ustedes, ¿a quién le interesa que su organización tenga un buen resultado? A los directivos, inversionistas, ¿Ok? empleados. ¿Ok? ¿Quién más? ¿A la propia sociedad? Clientes. ¿Al fisco? Sí. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender quiénes son las partes interesadas y saber qué están esperando de mí. Si hay una parte interesada que es el fisco, díganme ustedes cuál sería su expectativa. Pues que yo pague los impuestos. ¿En base a qué? ¿Cumpliendo qué? Eso es básicamente lo que se refiere el 4.2. Comprender cuáles son sus necesidades y cuáles son las expectativas de las partes interesadas. El 4.3, determinar el alcance del sistema de gestión de compliance. Aquí lo que vamos a ver es determinar o establecer hasta dónde va a llegar mi sistema de gestión de compliance. ¿Quiénes lo van a aplicar? ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Todos los procesos? ¿Solamente el área de PLD? ¿Toda la organización? Tengo que delimitar puntualmente el alcance para que el momento que yo lo lleve a cabo, pues no me esté metiendo en estructuras o en modelos que no me competan. Luego, en el 4.4, viene propiamente el sistema de gestión de compliance. El sistema de gestión de compliance es el gráfico que vimos, es todo el modelo. ¿Cuáles son sus interacciones? ¿Quién tiene que proporcionar la información a quién en base al contexto? ¿Cuáles son los valores de la organización? ¿Cuáles van a ser los objetivos, la estrategia? ¿Cuáles son los riesgos de compliance? Para que una vez que yo tenga, primero, quién soy, luego, a quién le interesa que yo cumpla, en dónde lo voy a aplicar, pues entonces ahora sí voy a evaluar los riesgos del compliance. Y como resultado de los riesgos de compliance vienen las obligaciones de compliance. ¿Sí? Voy a evaluar, voy a identificar sistemáticamente cuáles son mis obligaciones del compliance. Parte del ejercicio que hacíamos al inicio era establecer que teníamos que tener un responsable de cumplimiento y que este responsable de cumplimiento debería estar preocupado por verificar en todas las normas que nos aplican cualquier modificación para evaluar cuál sería su impacto y anticiparse a ese impacto. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces las organizaciones
Deben disponer de procesos para identificar obligaciones de compliance nuevas y modificadas para asegurar un cumplimiento continuo, evaluar impacto de los cambios identificados e implementar cualquier cambio necesario para la gestión de las obligaciones del compliance. Estas son las obligaciones del compliance. Van a ser las consecuencias de gestionar el riesgo de una manera u otra. Todo esto lo necesito establecer de manera clara y puntual. La alta dirección. En el caso de una cooperativa estaríamos hablando de la Asamblea General de Socios y del Consejo de Administración. Si estuviéramos hablando de una persona normal, sería de la Asamblea de Socios, una persona jurídica normal, la Asamblea de Socios y el Consejo de Administración. Pero hay que entender que tiene que haber un compromiso y un liderazgo por parte de ellos. Es decir, si la integridad es un valor que la organización establece, debería estar permeada desde la más alta cúpula de poder, desde lo más alto de la organización, debería estar claramente definida cuál es su compromiso y su liderazgo. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos esperando del compromiso y liderazgo de la organización? Pues primero que se aseguren de que se establezca la política del compliance. Se tiene que asegurar la integración de los requisitos del sistema de compliance. Se tiene que asegurar que los recursos que se necesitan para el sistema están disponibles. Tiene que haber un comunicado de la importancia de la gestión del compliance eficaz conforme al requisito del sistema de gestión del compliance. Tiene que asegurar que el sistema de gestión de compliance logre los resultados previstos. Ese es el checklist que preguntaba René al principio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay un checklist. Tiene que haber, se tiene que promover la mejora continua, tienen que apoyarse los roles pertinentes para desarrollar liderazgo dentro de la organización. Díganme ustedes, ¿cuál sería la herramienta que ustedes aplicarían para tener un liderazgo adecuado? Están las mejores prácticas de gobierno corporativo de la OCDE como una herramienta. ¿Qué otra herramienta se les ocurre que podríamos aplicar? Bueno, están las mejores prácticas de gobierno corporativo. También podríamos estar aplicando todos los modelos de gestión de riesgos. La ISO 22000 es una opción, la ISO 32000 es otra opción. Podemos estar aplicando los modelos de planeación estratégica, porque ahí voy a establecer cuáles van a ser los pasos a seguir. Puedo establecer el modelo de mejora continua. Es decir, yo necesito determinar cuáles van a ser las herramientas que voy a aplicar en este sentido. El órgano de gobierno y la alta dirección deben establecer y defender los valores de la organización. Se deben asegurar que se desarrollen e implementen políticas, procesos y procedimientos para alcanzar los objetivos del compliance. Se deben asegurar de que se les informa de manera oportuna de las cuestiones relacionadas con compliance, incluidos los casos de no cumplimiento de compliance, y asegurar que se toman las acciones adecuadas. Es importante asegurarse que se mantiene el compromiso de compliance y que se gestionan adecuadamente los no cumplimientos de compliance y los comportamientos contrarios al compliance. Se tiene que asegurar de que se incluyen las responsabilidades de compliance en las descripciones de puestos de trabajo según corresponda. Designar o nominar una función de compliance y asegurar que se establece un sistema de levantamiento y tratamiento de inquietudes acorde con lo que establece el apartado 8.3. En este caso, hay un modelo de que si alguien está inquieto por alguna situación, deberíamos contar con un mecanismo que nos ayude a identificar esas preocupaciones del personal referente al compliance para considerarlas. Ejemplo, fíjate que me estoy dando cuenta que se están rompiendo demasiado rápido los cascos. Y si a un empleado se le rompe el casco y no se lo pone, nos puede traer una sanción en una supervisión de obra. Ok, pues entonces, si los cascos no están teniendo la duración, necesito tener un canal abierto de comunicación para que se lleve a cabo. Otro ejemplo. En el tema de prevención de blanqueo de capitales, sí existen mecanismos que la propia norma establece un canal de denuncias anónimo. A esto se refiere el 8.3, como si fuera lo similar al canal de denuncia anónimo. ¿Ok? Tiene que haber una cultura de compliance. Tiene que haber una declaración de compliance. Tiene que haber un proceso de gobernanza del compliance. Tiene que haber un responsable del cumplimiento. ¿Sí?
El responsable del cumplimiento tiene que tener acceso a la función de compliance del órgano de gobierno. Tiene que ser independiente la función de compliance. Y tiene que estar formado y tiene que tener la competencia adecuada. Esto es, tener una persona responsable, independiente del gobierno, pero que tenga acceso al gobierno y que esté adecuadamente capacitado. Tengo que tener una política de compliance. La política de compliance es una redacción que voy a establecer para que todo el mundo sepa cuál es mi posición referente al cumplimiento. ¿Sí? Y esto tiene que estar adecuada con el propósito de la organización, tiene que proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del compliance, tiene que incluir el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, que incluye el compromiso de la mejora continua del sistema de gestión de compliance. La política de compliance debe estar alineado con los valores, objetivos y estrategias de la organización, requiere el cumplimiento de las obligaciones de compliance de la organización, apoya los principios de gobernanza del compliance, hace referencia a la función de compliance y la describe, resume las consecuencias de no cumplir con las obligaciones del compliance, las políticas y los procesos y los procedimientos de la organización, fomenta el planteamiento de inquietudes y prohíbe cualquier tipo de represalia. Está escrita en un lenguaje de una forma que todo el personal lo pueda entender. Debe implementarse de manera fácil y hacerse cumplir de forma adecuada. Debe estar disponible como información documentada y debe comunicarse dentro de la organización. Es la política del compliance. Vamos a ver, por aquí yo tenía una. Denme un segundo. Ahorita se los comparto. Denme un segundo. No, es que no me deja abrirlo. A ver. Aquí está. Creo que ahí la están viendo ya. Sí. Ok. Naturgy, una empresa de energía. Naturgy dice en su política de compliance objeto de la política de compliance que desarrolla el código ético del grupo Naturgy, en adelante Naturgy o grupo Naturgy indistintamente, se integra dentro del sistema de gestión del compliance del grupo Naturgy.
tiene por objeto definir los principios generales que informan dicho sistema, así como los principales compromisos que son asumidos por la organización en materia de cumplimiento y que deben guiar su comportamiento en todos los ámbitos de actuación y en la consecución de sus objetivos empresariales. Objetivos de compliance. El extenso conjunto de actividades que desarrolla el grupo Naturgy, los distintos ámbitos geográficos en los que realiza sus operaciones y la constante relación con terceras partes hacen que la organización esté sujeta a variadas normativas de diferentes jurisdicciones y existen en la compañía y exponen a la compañía a riesgos de muy diversa índole. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Naturgy opera en muchas jurisdicciones y uno de los riesgos más importantes es la exposición de variadas normativas en diferentes jurisdicciones. Entonces, si Naturgy está operando como opera en México, en España, en Panamá, pues necesita tener una persona responsable en México que esté vigilando que con su operación cumpla con toda la legislación mexicana, pero también tiene una en Panamá y obviamente tiene una en España. ¿Ok? El código ético de Naturgy, cúspide del sistema normativo interno del grupo, establece el respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos como la primera de las pautas de conducta que deben regir su actuación. En coherencia con dicho principio, así como con los valores de la compañía, Naturgy ha dotado de un sistema de gestión del compliance. Los principales objetivos de Naturgy en materia de compliance son promover una cultura de cumplimiento y tolerancia cero a incumplimientos normativos. Fíjense lo que está diciendo. Soy íntegro. Aquí hay tolerancia cero al incumplimiento normativo. ¿Ok? Ese es su compromiso de integridad. Y luego declara, asegurar mediante actividades de prevención, detección, supervisión, formación y respuesta el cumplimiento de la organización en el conjunto de sus actividades y operaciones con cuanta normativa les sea posible. Tanto la normativa externa como el sistema normativo interno, todas aquellas en su conjunto denominadas en la sucesiva normativa aplicable, evitando que de este modo posibles sanciones, pérdidas económicas y daños reputacionales. El objetivo es evitar el daño reputacional. ¿Ok? ¿Queda claro el contexto de cómo Naturgy está visualizando su compromiso de compliance? No solamente la norma externa, también las normas internas. Cero tolerancia. Y esto es la intención de evitar sanciones, evitar pérdidas económicas y daño reputacional. Ese es el compromiso de Naturgy. Que ahí sería como la visión, misión y los objetivos, ¿no? de específicos del área, ¿no? En el área sí, sería la visión y la misión del área de cumplimiento. Nada más que hay que tener cuidado. El área de cumplimiento es un área operativa como el área de cumplimiento en materia de PLD, pero los responsables de cuidar a la organización no es el área operativa, perdón, no es el área de cumplimiento, es la organización. Y eso hay que hacerlo saber. El responsable de que se cumpla con la ética no es el área de compliance, es la organización. El responsable de que se tenga compliance legal no es el área de compliance, es la organización. Por eso, los que nos acompañaron en el congreso anterior, la ponencia se basó en modelos integrados. Modelos integrados. ¿Por qué? Porque no es necesario tener tres áreas diferentes de compliance. El compliance legal, el compliance de PLD y el compliance, no sé, lo que quieran. Puede ser una sola área. Porque metodológicamente, si ustedes quisieran certificar su cumplimiento en materia de PLD, ya lo pueden hacer con esta norma. Y entonces decirle a la bancaria, mira, yo ya estoy certificado en ISO 37301 en compliance legal. Eso debería dejar más tranquilo a todas las partes interesadas, incluyendo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Ok? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma? La presente política de compliance de Naturgy es de aplicación a todos los administradores, directivos y empleados de Naturgy Energy Group S.A. y de todas las sociedades y entidades pertenecientes al grupo Naturgy.
incluyendo aquellas sociedades o entidades entidades participadas sobre las que tiene un control efectivo o la responsabilidad de su operación o gestión. En cuanto a aquellas sociedades y entidades participadas sobre las que no se tenga el control efectivo, el Grupo Naturgy promoverá a través de sus representantes en los órganos de gobierno de las mismas la implementación de sistemas de cumplimiento coherentes con los principios, valores y compromisos descritos en esta política. Adicionalmente, Naturgy promoverá e incentivará entre sus contratistas, proveedores y colaboradores y en general contrapartes, en adelante esta política se referirá a ellos como contrapartes, la adopción de pautas de conducta consistentes con las que se refieren a esta política, actuará con la debida diligencia con la selección de contrapartes y adoptará medidas para mantener relación solo con aquellos que estén alineados con los objetivos de compliance de Naturgy. Naturgy solo podrá solicitar a sus contrapartes que formalicen su compromiso con las pautas de conducta y objetivos de compliance que establece esta política. ¿Qué quiere esto decir, señores? Que cada vez más las organizaciones a nivel global, para poder ser inclusive un agente corresponsal, te va a pedir que estés certificado en compliance. Yo solamente hago relaciones y me vinculo con aquellos empleados o con aquellos clientes con los cuales yo tenga una certidumbre de que ellos no me van a contagiar por un riesgo reputacional. ¿Ok? Entonces, los compromisos son promover el conocimiento y respeto aplicable, generar una cultura de cumplimiento, tolerancia cero y cumplimientos de dicha normativa con el apoyo inequívoco, el compromiso y liderazgo de los administradores y de la alta dirección de Naturgy. Aquí está plasmado lo que platicamos hace ratito. Tiene que haber un compromiso de la alta dirección. 4.2. Comunicar y concientizar a directivos, empleados y contrapartes de la obligación de identificar de información y reporte de conductas que no respondan a los estándares de la buena práctica sin cumplimiento con Grupo Naturgy, habilitando a tal efecto un canal de comunicación adecuado que garantice su independencia, así como su confidencialidad y ausencia de represalias para el denunciante y los derechos de las personas investigadas. Básicamente lo que está diciendo aquí es, señores, necesitamos tener un canal de denuncia. Asegurar la existencia y cumplimiento de un sistema disciplinario que sancione la conducta contraria a la normativa aplicable, asegurando su aplicación equitativa, proporcional y justa. Es decir, tendrá que haber sanciones a las conductas inadecuadas. Desarrollar un sistema de gestión de compliance que permita identificar, evaluar y gestionar los riesgos de incumplimiento que se puedan dar en las actividades, operaciones, productos y servicios del Grupo Naturgy, así como identificar controles e integrarlos a los procesos de la organización mediante políticas internas, normas de gestión y procedimientos de actuación. Proporcionar formación y asesoramiento a todo el personal en materias relacionadas con el cumplimiento, así como cuando proceda a terceros que relaciones con Naturgy, y evaluar periódicamente el diseño y desempeño del sistema de gestión de compliance, implementando cuantos cambios y oportunidades de mejora sean identificados. Y luego ya para finalizar, dice cuáles son los roles y las responsabilidades. Dice, el Consejo de Administración de Naturgy Energy Group es responsable de adoptar las políticas más relevantes para el Grupo Naturgy, velando por la adecuación de las mismas a la misión, principios y valores del Grupo Naturgy. Por ello, a través de la Comisión de Auditoría, adopta las medidas necesarias para la implementación y supervisión del desarrollo y aplicación de la presente política de compliance. La Comisión de Auditoría velará por la autonomía de la unidad de compliance, asegurando que para ello la unidad de compliance cuente con los recursos necesarios para vigilar el funcionamiento y el cumplimiento de esta política y recibirá información periódica sobre las actividades a través del Comité de Ética y Cumplimiento y, en su caso, de la unidad de compliance. El Comité de Ética y Cumplimiento es el órgano con poderes autónomos de iniciativa y control designado por el Consejo de Administración para la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención penal de Naturgy, así como la difusión
promoción y supervisión del cumplimiento del código ético del Grupo Naturgy y de las principales políticas que lo desarrollan, como la política anticorrupción y la política de derechos humanos. Reportará a la Comisión de Auditoría acerca de las actividades desarrolladas tanto por el propio comité como por la unidad de compliance. En el ejercicio de sus funciones, el Comité de Ética y Cumplimiento contará con el apoyo y asistencia de las unidades de compliance y auditoría interna, así como de los asesores externos. La unidad de compliance depende de la Secretaría General de la compañía y su máximo responsable preside a su vez el Comité de Ética y Cumplimiento. Esta unidad reporta a la Comisión de Auditoría y tiene la misión promover la cultura del cumplimiento en Naturgy e impulsar la implementación, seguimiento y cumplimiento de los modelos de control necesarios para asegurar los principales riesgos de cumplimiento a los que se enfrenta el Grupo Naturgy, con especial atención en el modelo de prevención penal, sin perjuicio de aquellos otros modelos que pudiesen implementarse en relación con los bloques normativos aplicables. La alta dirección servirá de modelo de referencia para su comportamiento y nivel de cumplimiento de la política de compliance y fomentará su conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados bajo su ámbito de dirección. Asimismo, elaborará en la identificación de los riesgos de cumplimiento propios a su actividad con el apoyo y según los criterios establecidos por la unidad de compliance. Todos los empleados tienen la obligación de conocer y cumplir esta política de compliance, debiendo participar en las acciones formativas en materia de compliance a las que sean convocados. La aprobación, finalmente, el Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, en el ejercicio de sus funciones que tiene asignadas y como muestra de su compromiso con el sistema de gestión del compliance del Grupo Naturgy y con la creación, promoción y desarrollo continuo de la cultura del cumplimiento en el seno de la organización, procede a la aprobación de la política de compliance con la instrucción de que sea puesta a disposición de los directivos, empleados y, en su caso, de las contrapartes que relacionen con Naturgy. Y esta fue autorizada el 29 de enero del 2019. ¿Ok? Este es un ejemplo de lo que venimos viendo en la política del compliance. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? De mi parte no, Miguel, gracias. Ok. No, todo bien. Bien. Entonces, en ese ejercicio, lo que vimos fue también la asignación de roles y responsabilidades. El órgano de gobierno se tiene que asegurar que exista el personal adecuado y las capacidades necesarias para llevar a cabo el proceso de una manera adecuada. El órgano de gobierno debe asegurarse que la alta dirección que mide la función del logro de los objetivos del compliance, que ejerce la supervisión adecuada. La alta dirección también debe asignar los recursos adecuados para la función del compliance. Y quedamos que la función del compliance es un responsable del compliance. Como vimos en el ejemplo de Naturgy, es el jefe de la unidad, el responsable de que todo esto funcione de manera eficaz. Y entonces, con el ejemplo creo que quedó claro todo lo que es la dirección y cómo está identificado, ¿sí? Vamos al punto. Todo el personal debe observar las obligaciones, tiene que informarse las inquietudes y cuestiones y participar en la formación cuando corresponda. Esto es lo que está en la política del personal. Ahora vamos a la planificación. Riesgos y oportunidades. Como se dan cuenta, en riesgos y oportunidades de lo que está hablando, pues básicamente es una matriz FODA. La herramienta más adecuada para dar cumplimiento a esto es una matriz FODA. Entonces vamos a hacer una planeación, vamos a determinar cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las fortalezas que tenemos como organización para establecer nuestro modelo y que mediante esta evaluación podamos nosotros asegurar que los riesgos están siendo identificados y que están siendo mitigados de manera eficaz. Miguel, una duda. Este proceso, esa revisión, actualización del FODA, ¿cada qué tiempo se tiene que revisar y quiénes deberían estar en esa revisión? La unidad de cumplimiento sería responsable de llevarla a cabo y debería llevarse a cabo en un periodo no mayor a un año, siempre.
en un periodo no mayor a un año. De acuerdo, gracias. Ok. Los objetivos del compliance deben ser coherentes con la política, deben ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser objeto de seguimiento, comunicarse, actualizarse cuando corresponda y estar disponibles como información documentada. ¿Cuáles serán los objetivos del compliance? Por ejemplo, uno de los que vimos con el caso de Energy es tolerancia cero. Es un objetivo. El otro es que todas las organizaciones lo implementen. Es un objetivo. El otro es que todas las partes interesadas también se integren en un proceso de tolerancia cero. Y esto también lo podríamos aplicar en modelos de anticorrupción, en modelos de cumplimiento ético. Entonces, esto viene a fortalecer el modelo de gobierno corporativo, a fortalecer las funciones del Comité de Ética y Cumplimiento. Y los modelos son prácticamente iguales. No deberíamos tener un contratiempo en su aplicación. Tenemos que planificar los cambios. Parte de lo que preguntaban ahorita, cada cuánto tiempo tenemos que darse una revisión. Bueno, pues la revisión tiene que llevarse a cabo periódicamente. Tenemos que dar apoyo. Y el apoyo son los recursos. Acuérdense que una vez que tenemos el compromiso y el entendimiento del contexto, necesitamos aplicarlo. Pero para aplicarlo necesitamos tener el apoyo del personal. Necesitamos tener el apoyo de la alta dirección. Y eso tiene que ver con la competencia que el personal tiene. Tiene que ver con las capacidades del personal. ¿Ok? Miguel, ¿qué pasa cuando la alta dirección no está como que muy alineada a los objetivos de cumplimiento? Va a estar es muy poco probable que lo puedas aplicar. Porque al momento que haga la reunión el auditor de certificación para verificarlo, va a votar que no tienen compromiso. ¿Cómo identificar a un líder comprometido con el cumplimiento y cómo identificar a alguien que no? Primero, el líder comprometido con el cumplimiento siempre te va a exigir que evalúes los riesgos y nunca él va a provocar algún tipo de incumplimiento. Ejemplo, práctica común de un líder con compromiso. Te pide que los procesos se respeten, te pide compromiso del personal y te pide que se cumpla con lo establecido. Práctica de alguien que no. Llega y le dice al de crédito, dale el crédito a mi compadre. Oye, pero no cumple, no importa, yo te lo autorizo, dáselo. Esas prácticas desmotivan al personal. Esas prácticas provocan problemas e inconsistencias en la aplicación. Entonces, es fácil saber cuando yo tengo un líder que está comprometido con el cumplimiento y cuando yo tengo un líder que no tiene ese compromiso. Obviamente lo deseable es que tengamos líderes comprometidos con el cumplimiento, pero así es forma de saberlo. Tenemos los recursos entonces, la competencia. La organización debe determinar la competencia del personal, tiene que verificar que las personas sean competentes, tiene que tomar acciones necesarias para corregir cualquier incompetencia. Proceso del empleo. Tiene que haber un modelo de selección del personal adecuado. ¿Cómo voy a garantizar que el personal que está incorporándose a la organización tiene el perfil adecuado para llevar a cabo las funciones del compliance? Yo no le puedo pedir a alguien que no tiene principios la aplicación de principios. Yo no le puedo pedir a alguien que no tiene claro cuál es el cumplimiento, la forma de llevarlo a cabo. Por eso, el proceso del empleo es qué características tú le vas a pedir para cumplir con la propia norma.